Bueno, una vez tenemos representados todos estos datos, imaginemos que son los siguientes, lo que pasaremos a hacer es a conseguir los distintos índices a partir de los datos que tenemos en la tabla. Aquí vamos a tener en cuenta una serie de índices, existen muchos más, lo que vamos a hacer aquí es tener en cuenta a los principales. Bueno, el primer índice que vamos a tener en cuenta es el número de elecciones recibidas. Este ítem lo que nos va a indicar es el número de elecciones que ha recibido cada persona. En el caso de Alex ha recibido 1, 2 y 3 elecciones. Para ello lo que hacemos es contar el número de números negros que hay en las casillas que hacen referencia a Alex de forma vertical. En el caso de Mireia solo hay un número, por tanto solo tiene un valor de 1, el número de elecciones recibidas. Marcel, en cambio, tiene 1, 2, 3 y 4. Bueno, y así haríamos con todos los objetos siguientes. Posteriormente, el siguiente índice que podríamos tener en cuenta sería el de suma de elecciones recibidas. Lo que haríamos sería, de nuevo, tener en cuenta estas elecciones recibidas, pero teniendo en cuenta, por otro lado, lo que sería el valor establecido a partir del orden. Ellos nos pueden indicar de algún modo lo que sería la intensidad de esa elección, ya que cuanto más arriba estás elegido, ello tiene un valor distinto según si también ha sido elegido posteriormente. Imaginemos que Alex pues tiene estos resultados, tiene 3 elecciones, estas 3 elecciones en total tienen un valor de 5. En el caso de Mireia tiene un valor de 2 y en el caso de Marcel 1, 2, 3, 4, 5, 6, un valor de 6. En el caso de Laura, fijémonos que, por ejemplo, que tenía 4 elecciones recibidas. Es curioso porque el valor que tiene en cuanto a la suma de elecciones recibidas es 4, es igual que el número de elecciones recibidas. Nos puede ser útil, por ejemplo, para compararlo con Alex, que tiene menos elecciones recibidas, pero el valor que tienen es mayor que el de Laura. Posteriormente haríamos lo mismo con las elecciones negativas, con los rechazos. El número de rechazos recibidos haría referencia pues al número de veces que ha sido rechazado. En el caso de Alex es 2. En el caso de Mireia es 0, no hay ningún número en rojo. En el caso de Marcel es 1. Y en el caso de Laura es 1. Y bueno, digamos lo mismo con el resto de sujetos. Y tendríamos la suma de rechazos recibidos, que sería la continuación, que al igual que la anterior, lo que haríamos sería computar el valor de los rechazos recibidos. En el caso de Alex tiene 2 rechazos con valor de 2, por tanto tendría un valor de 4. Mireia evidentemente sería 0 porque no tiene ningún rechazo. El caso de Marcel 2 y el caso de Laura pues tendría un valor de 2 porque su rechazo tiene un valor de 2. Y haríamos lo mismo con el resto de sujetos. Bueno, una vez tenemos estos índices obtenidos, podríamos obtener más índices. Los siguientes hacen referencia a las expectativas. Este índice, el número de expectativas positivas individuales, lo que computaríamos sería el número de expectativas que tiene cada sujeto respecto a que va a ser elegido por otros. En el caso de Alex tenemos 2 asteriscos, por tanto 2 expectativas de que va a ser elegido por otros. En el caso de Mireia son 2 también. Piensa que van a ser 2 personas las que van a elegirla. En el caso de Marcel son 1 y 2. Y en el caso de Laura también son 2. Y a partir de este dato lo que haríamos sería el siguiente, número de expectativas individuales acertadas, es decir, tendríamos en cuenta el número de expectativas realizadas, pero que han sido acertadas, es decir, que se corresponden con lo que es la realidad, es decir, además de que tú pienses que te van a elegir, además te han elegido. En el caso de Alex, las 2 expectativas que tenía acerca de que iba a ser elegido coinciden con lo que es la realidad y por lo tanto su valor es 2.
En el caso de Mireia, tiene dos expectativas, hemos dicho, pero tan solo una de ellas es confirmada, es acertada, por lo tanto, pondremos un 1. Vemos que para que sea acertada tiene que tener el asterisco un número al lado, un número del mismo color, en este caso negro, porque son positivas. En el caso de Marcel también tenía dos expectativas positivas y las dos son acertadas, y en el caso de Laura también, como podemos observar. Lo mismo haríamos con lo que serían las expectativas de rechazo individuales. En el caso de Alex será una, en el caso de Mireia es 0, no tiene ninguna, en el caso de Marcel es una, y en el caso de Laura es una. Las expectativas de rechazo individuales acertadas, computaríamos cuántas de estas expectativas son reales, corresponden con lo que sucede en la realidad. En el caso de Alex vemos que tenía una expectativa pero no coincide con la realidad, no hay ningún número, por lo tanto no lo acierta, 0. En el caso de Mireia evidentemente 0 porque no hay ninguna. En el caso de Marcel de nuevo sucede lo mismo, no hay ninguna persona que lo elige cuando lo rechace, cuando él piensa que lo van a rechazar. Y en el caso de Laura sucede lo mismo, no se corresponde la expectativa de rechazo con un rechazo producido por otra persona, por tanto es 0. Para poder encontrar una expectativa de rechazo real, acertada, tendríamos que mirar a Silvia, que tenía una expectativa de rechazo individual y además esta es acertada, porque se corresponde con la realidad. Es decir, corresponde a un número con el asterisco. Existen otros índices que podríamos tener en cuenta, pero ya hemos dicho que vamos a tener en cuenta solo unos cuantos. Pasemos ahora a ver 4 índices más, pero estos hacen referencia a índices horizontales, es decir, los anteriores hacían una lectura vertical de los resultados, ahora vamos a hacer una lectura horizontal, es decir, vamos a tener en cuenta los resultados que se producen de forma horizontal, como hemos representado así. El primer ítem o índice que vamos a utilizar es el número de elecciones emitidas. Este ítem lo que computa o contabiliza es el número de elecciones que realiza cada sujeto. El caso de Alex hace 2 elecciones. Caso de Laura realiza 2 elecciones. Caso de Marcel también realiza 2 elecciones. Caso de Laura, por ejemplo, también realiza 2 elecciones. El número de elecciones emitidas tiene mucho que ver con el tema de la expansividad positiva. Cuanto más elecciones hace un sujeto, en este caso están limitadas, pero en este caso ya hace 2, quiere decir que como mínimo tiene un sentimiento positivo con el grupo. Haríamos lo mismo con lo que serían el número de rechazos emitidos. Recordad que estaba limitado a 2 también. En nuestro test, Alex solo realiza 1, Mireia en cambio realiza 2 rechazos. Marcel solo realiza también 1 y Laura también realiza 1. Ello, por otro lado, tendría mucho que ver con lo que sería la expansividad negativa. Aunque, como decimos, está limitado el número de respuestas a 2. Cuantas más personas rechaces, quiere decir que quizá el sentimiento de agrado con el grupo, de estar bien con el grupo es menor. Otros dos últimos índices que podríamos tener en cuenta a la hora de analizar los resultados del sociograma serían los siguientes. Uno sería el número de expectativas positivas del grupo, es decir, lo que haría sería contabilizar el número de personas que piensan que van a ser elegidas por cada uno de los sujetos. En el caso de Alex tiene 3 expectativas positivas. En el caso de Mireia tan solo tenía una, es decir, solo una persona pensaba que iba a ser elegida por ella. Marcel tiene 2 personas, es decir, computaríamos de forma horizontal cada uno de los asteriscos que hay en cada fila según el nombre. Por otro lado, las
expectativas negativas de grupo, contaría pues el número de personas que piensan que iban a ser elegidas por cada uno de los sujetos o que iban a ser rechazadas por cada uno de los sujetos. En este caso contaríamos para cada fila correspondiente a cada uno de los sujetos los asteriscos rojos que hay. El caso de Alex es 1, el caso de Mireia es 1, es decir, solo una persona pensaba que iba a ser elegida por ella de forma negativa. El caso de Marcel también contemplamos 1, en el caso de Laura en cambio no contemplamos ninguno, no hay ninguna persona que piense va a ser elegida o rechazada por ella. Bueno, y estos serían algunos de los índices principales que podríamos obtener. Recordad que a partir de aquí, entonces lo que podríamos hacer es realizar un análisis de cada uno de los índices obtenidos de forma individual o también podríamos realizar pues una lectura global, grupal de los resultados obtenidos. A partir de aquí también podríamos realizar lo que sería sociograma. Recordad, por otro lado, que las lecturas que se realicen de los datos obtenidos siempre deben ser comedidas, no deben tener en cuenta cuáles eran los objetivos iniciales del test sociométrico, las preguntas que se han realizado y también por otro lado tener en cuenta que estamos hablando que los resultados que nos ofrece un test sociométrico siempre son momentáneos, es decir, nos hacen una foto del comportamiento del grupo en un momento determinado y estos resultados nunca serán estáticos, por lo tanto los resultados que podamos obtener nunca son absolutos. Por otro lado, también decir que del mismo modo que realizamos un análisis de lo que es la realidad, intentamos evaluar la realidad, este análisis, más teniendo en cuenta que lo realizamos dirigido a personas, tiene que ir dirigido evidentemente pues, a poder mejorar la realidad, a poder hacer intervenciones adecuadas. No se trata de tan solo conocer cómo se comportan las personas, no se trata de hacer un juego, de divertirse, sino se trata de intentar, a partir de estos datos, pues obtener algún tipo de intervención que sea interesante. Ello, por ejemplo, puede ser útil para unir personas que tienen sentimientos opuestos o personas que, a partir de los datos que obtenemos del sociograma, podrían tener buena relación porque uno piensa que tiene buena relación con él y ello no se da así, etcétera, etcétera. A partir de aquí, pues trabajar con los grupos adecuadamente, haciendo subgrupos o haciendo actividades comunes para poder realizar pues nuevas asociaciones.